Hola, ¿cómo están? Me complace otra vez poder dirigirme a todos ustedes. Hoy quiero tratar un tema que creo que es importante para todos por la situación en la que estamos atravesando, y es sobre el tema de la ansiedad. Este video se debe a que varios amigos, familiares y entre otros eh, han solicitado que hable de estos temas. No porque crea tener alguna competencia especial, sino como una forma de compartir en estos momentos difíciles que todos afrontamos, dada la situación que se vive en nuestro país y en el mundo con relación a este virus que de alguna forma ha venido a alterar tanto nuestras vidas y que muestra la fragilidad que todos nosotros tenemos y rompe con el control que muchos de nosotros creíamos tener sobre nuestra vida y que todas las cosas simplemente seguirían iguales. Todas estas cosas creo que nos han mostrado nuestra fragilidad y han mostrado que no tenemos el control que nosotros debíamos o queríamos tener, esa ilusión de controlar todas las cosas. Y creo que eso es lo que más ha lastimado la vida de las personas y ha generado ansiedad. Yo quiero hacer una reflexión sobre este tema de la ansiedad, porque sobre todo que el tema de la enfermedad se ha sumado la situación específica de que muchas personas tienen que vivir pues solas en sus casas, y esta situación agudiza todo el tema de la ansiedad que está. Quiero que hacer una reflexión más que un estudio, digamos, exhaustivo o exegético o teológico desde la Biblia. Esto es más una meditación que quiero que todos y cada uno de nosotros realicemos. Quiero comenzar leyendo el Salmo 119, el versículo 28, y lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. El salmista dice: mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Hablando Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de esas aflicciones que nosotros vamos a tener en este mundo es precisamente este tema de la ansiedad. La Escritura nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y esa es nuestra esperanza, que podemos tener paz en medio de este mundo tan convulsionado, solo si depositamos nuestra confianza en el Señor. Y Él es la verdadera fuente de paz. No estamos aquí para ofrecer, digamos, una solución fácil o una cura milagrosa a toda esta situación, que es lo que la mayoría de las personas creen. Contrario a darte una promesa falsa de que todo simplemente saldrá bien y que no va a pasar nada, la Escritura nos dice y Jesús nos dice muy claramente: en el mundo tendréis aflicción. Nosotros podemos contar que esta situación de este virus es en esencia esa aflicción, pero la Escritura también dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta segunda parte del texto es sobre todo en la que nosotros nos debemos enfocar. Confiad porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Una de las aflicciones que el Señor venció también fue el tema de la misma ansiedad. Nosotros vemos la cruz, nosotros vemos Getsemaní, donde el mismo Señor clama, y nosotros nos identificamos con la fragilidad y la humanidad del Señor. En medio de esta situación, el Señor recurre a cosas que nosotros hoy debemos meditar. Buscó a sus apóstoles, buscó a sus discípulos y se hizo acompañar, aunque con un terrible desenlace, porque los discípulos no estuvieron acompañando al Señor. Pero el Señor no nos abandona, por eso nosotros podemos confiar en que no vamos a ser abandonados de la mano del misericordioso Dios. En esta situación, sobre todo frente a este virus específico, nosotros nos preocupamos por qué será de mí mañana. Y esa es una de las cosas que más causa ansiedad. ¿Qué será de mí mañana? Mateo, capítulo 6, versículo 34, nos muestra claramente que nosotros no tenemos el control sobre el futuro.
Y esa es la pregunta que más llena de ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se resolverá esto? ¿Empeorará? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esto? Y eso es algo que más agobia el corazón de todos nosotros. Porque si nosotros se nos dijera que con certeza en esta época o en tal día, a tal hora, todo esto pasará, digamos que esperando esa hora sería menos la ansiedad. Pero aquí no podemos sacar algoritmos ni podemos sacar simplemente estadísticas. Realmente el mundo se está dando cuenta que no puede calcular muchas cosas, que tenemos una información limitada sobre muchas cosas y que no podemos controlar nada. Eh, que todo aquello que nosotros creíamos que era ansiedad, que era control, ahora se convirtió en ansiedad. Esta ansiedad está llegando a tales extremos que está destruyendo la armonía del corazón y que hasta le quita el sueño a muchas personas, como aparece de pronto en el Salmo capítulo 3, versículo 5 y en el Salmo capítulo 4, versículo 8, que es un texto que les recomiendo que lean y mediten, donde muestra cómo una persona puede acostarse y dormir porque el Señor le guarda. Pero muchas personas en esta situación que estamos viviendo de este tema, de este virus, se acuestan pero no duermen porque no tienen paz en su corazón y porque la ansiedad no les deja descansar. La ansiedad además causa un dolor emocional que hiere el alma de tal forma que muchas personas lloran. Y aquí es donde el llamado es a la esperanza. La única forma como nosotros podemos afrontar esto es con la esperanza. Con la esperanza en la palabra de Dios, que es una palabra eterna, que es una palabra que no nos va a defraudar. Si nosotros creemos, es decir, si confiamos, si tenemos fe en que nuestras vidas están en las manos de un Dios misericordioso y sabio, que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y que actuará de acuerdo a ese amor, esa ansiedad va a reducirse porque nosotros debemos confiar en que el único que puede sostenernos en esta situación es nuestro poderoso Dios. La esperanza es la cura para la ansiedad. Por eso nosotros debemos esperar en los justos juicios de Dios y en las promesas de Dios debemos esperar. Así lo dice el Salmo 119, el versículo 43. El Salmo 119, el salmista en esta situación de ansiedad clama a Dios y le dice: cumple tu promesa a tu siervo que te teme. Cumple tu promesa a tu siervo que te teme. Nosotros siempre podemos ir a Jesús y pedir esa paz, porque eso hace parte de su promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo doy una paz que el mundo no puede dar. Jesús da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no está sujeta a las circunstancias terrenales y temporales. Nosotros sabemos que el Señor ha dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendremos esa aflicción, tendremos estas y quizás muchas más. No voy a dar una esperanza falsa, ni siquiera puedo asegurarte cómo se resolverá toda esta situación que hoy nosotros estamos enfrentando. A lo que te llamo es a que confíes en las promesas del Señor y a que busques en su palabra la guía, la orientación y el consuelo. Las preocupaciones, las angustias, las aflicciones, los sufrimientos, todo eso llena el alma de ansiedad. Esa ansiedad se convierte en tristeza, se convierte en dolor, se convierte en desesperanza. Todo lo vemos gris, es como si el sol se ocultara y una densa niebla se apoderara de todo. En esos momentos es donde nosotros debemos clamar al Señor y decirle: Señor, sosténme conforme a tu palabra. Acuérdate de tu promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, dice el Salmo 119, versículo 49. Acompáñame en estos días de tristeza. Ayúdame, Señor, a que se renueve tu misericordia sobre mi vida cada mañana y que aunque por la noche dure el lloro, por la mañana vendrá la alegría. ¿Cuál es la promesa en la cual nosotros debemos confiar? La promesa que está en Mateo 28:20, donde el Señor dice:
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa en la que nosotros debemos enfocarnos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiad, yo he vencido al mundo y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza. Y el Señor nos acompaña. El Señor no nos dejará solos. Pero en nuestra ansiedad no queremos esperar a ver qué será de mañana, cuando la Biblia nos dice, bástate a cada día tu propio afán, lo dice Mateo. Pero nosotros no queremos esperar a mañana, ni queremos esperar a que las misericordias de Dios se renueven día a día, sino que queremos el pan de mañana hoy, y el pan de toda la semana, y el pan de todo el año, y queremos tener todo absolutamente bajo control, y quizás nos angustiamos por las riquezas que queremos acumular para que esas riquezas nos den seguridad. Y en todo eso, todos esos ídolos se están tambaleando, porque hoy nosotros vemos con claridad que nuestra vida es frágil y que nuestro tiempo es corto, y que el Señor es el que cubre nuestras necesidades, y Él es el que nos libra de todas nuestras angustias, como dice el Salmo 25, 22. La ansiedad nos hace perder el gozo, nos hace perder la alegría de la comunión con Dios. Hay una promesa muy bonita que está en el libro de Habacuc, donde nos enseña la realidad y la profundidad de la confianza en Dios, aunque todas las cosas temporales llegaren a fallarnos. Dios es el que puede dar gozo a pesar de las circunstancias. Y en esto quiero enfatizar, el texto que leímos del Evangelio de Juan dice, yo he vencido al mundo, confiad. Pero el Señor nos dice, en el mundo tendremos aflicciones. Habacuc nos muestra eso, y nos muestra que a pesar de esas aflicciones, a pesar de la escasez, a pesar de la dificultad, el Señor es un gozo superior al que pueden producir cualquier cosa temporal y terrenal. Quiero que leamos el texto con mucho detenimiento, porque dice en el capítulo 3, versículos 17 al 19 del libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Escuche esto con atención. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque en el mundo hayan aflicciones, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de todo lo que suceda, nuestra vida está en las manos del eterno Dios, y Él ha determinado el propósito, el inicio y el final de ella. Y todas las cosas que debemos aprovechar, vivir, dependen de Él. Quiero comentarles algo que dice el pastor John Piper sobre el tema de la oración en un libro muy hermoso que él escribió, que se llama El poder purificador de vivir por fe en la gracia venidera. En ese texto él dice, la ansiedad es una condición del corazón que da lugar a muchos otros estados pecaminosos. Pensemos por un momento en todas las diferentes acciones y actitudes pecaminosas que brotan de la ansiedad. La ansiedad en cuanto a las finanzas puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, a acaparar y a robar. Esto nosotros lo estamos viendo en nuestro país. Las personas están ansiosas por qué voy a comer, por todo esto y por lo otro, y se están dando saqueos en los centros comerciales, se están dando robos, se están dando expresiones de violencia, que son la expresión del temor, que son la expresión de la ansiedad de las personas ante esta dificultad. Pero ante esto el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. A Él es que debemos confiar. Y Él dice, la ansiedad con respecto a alcanzar el éxito en alguna tarea puede hacer que me vuelva irritable, áspero y grosero con otra persona.
La ansiedad dentro de las relaciones personales puede transformarlo a uno en un ser retraído, indiferente y falto de cariño. La ansiedad por no saber cómo reaccionarán otros ante una situación dada puede llevarnos a que tapemos la verdad y mintamos sobre algunas cosas. Así que al conquistar el área de la ansiedad le daremos un golpe mortal a muchos otros pecados. Pero la raíz de esta ansiedad es la incredulidad. Es la incredulidad en que Dios está al control de todo y es la incredulidad en que Dios va a cuidarnos. La raíz de la ansiedad y todos sus frutos, todas las derivaciones, es que Dios no es nuestro amparo y fortaleza. En que no depositamos absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Es la idea de que de pronto tenemos algo que controlar y eso no nos deja disfrutar de acogernos a la gracia divina. Otra cosa que no quiero que creas es que te estoy prometiendo una felicidad absoluta o que te estoy prometiendo que si tú tienes fe no te va a pasar nada. Porque la Escritura dice en el profeta Habacuc, aunque no haya vides, aunque no haya el producto del olivo, aunque los campos no den alimento, aunque las ovejas del redil se acaben, aunque ya no haya vacas en los establos. Estamos hablando obviamente de un contexto pastoril y agrícola, pero que nos lo traemos a nuestros días y es, aunque no tengamos esos productos esenciales, aunque hay cosas que pronto nos va a costar mucho conseguirlas, aunque haya escasez, debemos centrarnos en la palabra de Dios, en que el Señor nos va a guardar. Ese es el principal motivo de la ansiedad en el día de hoy. Y el Señor nos recuerda ejemplos desde la Escritura donde dice que si Él cuida, por ejemplo, la hierba del campo y alimenta las aves de los cielos, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? Mateo 6, versículo 30 es un ejemplo de esto. Es un argumento interesante de menor a mayor. Y dice, si Dios provee, si Dios viste a las plantas, a las flores del campo, con una extraordinaria belleza que ni siquiera un rey se vistió de esa manera, ¿cómo no cuidará de nosotros sus hijos? ¿Cuánto más no cuidará de nosotros? Esta es una hermosa promesa. Él no solo viste a los lirios, Él los viste de una forma hermosa, de una forma tan maravillosa que ni siquiera un rey se ha vestido así, dice Mateo 6:29. Entonces, ¿cómo vamos a tener desconfianza en Dios? Si Él se preocupa por las flores, ¿se olvidará acaso de los hombres? Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Mateo 6:32. Dios conoce el motivo de nuestra preocupación. Él conoce cuando nuestra alma llora. Así que no nos olvidemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El objetivo de esta pequeña meditación es que tú centres tu mirada en Dios, que te examines a ti mismo, que nos examinemos a nosotros mismos si tenemos esa raíz de incredulidad en nuestros corazones, o si todavía estamos confiando en nuestras propias fuerzas, o si todavía no hemos entregado nuestra vida, si no hemos rendido nuestra vida a Cristo. Este es el momento de que te arrepientas. Dios ya te está mostrando que no tienes el control de nada, que Él es absolutamente soberano de todo, y que muchas de las cosas que hoy vemos que no tenemos o que escasean, nos muestran que primero es el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas serán añadidas. La ansiedad representa un peligro eterno para la eternidad. Es una batalla con la que debemos luchar y la única forma es la oración del Salmo. Sosténme conforme a tu palabra. Jesús nos dice que confiemos en su omnisciencia, porque el Padre conoce todas las necesidades y no hay ni siquiera un cabello de nuestras cabezas que caiga a tierra sin que el Señor lo sepa. No hay un pájaro que caiga a tierra sin que el Señor lo sepa. No hay nada absolutamente ni grande ni pequeño que esté fuera del control de la soberanía de Dios.
Pero te insisto, la ansiedad se combate con la confianza en Dios, confiando en que Dios nos ayuda y en Él podemos depositar todas nuestras cargas. Así lo dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 7, que les recomiendo que lean, porque sabemos que Él nos cuida, así como lo hace con los lirios del campo. Así que nosotros podemos pensar y actuar como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, frente a la ansiedad, nos dice algo: oremos. Presenta los motivos de tu ansiedad delante de Dios. Dale gracias a Dios por la prueba y confía en Él, porque Él hará. Sobre todo debemos pedir porque Él nos ayude a deleitarnos en Él. El mayor bien en esta tierra es el Señor. El mayor bien en este mundo es el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas son añadiduras. Por eso es que Habacuc pudo decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dado que esas son las cosas accesorias y que el reino de Dios y su justicia es lo más importante, a pesar de todo eso yo me alegraré en el Señor. Y esta debe ser nuestra oración, que nos alegremos en el Señor a pesar de estas adversidades. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre los instrumentos de cuerda. Habacuc 3, 17 al 19. Nuestro corazón incrédulo no debe olvidar que nosotros necesitamos ser sostenidos por la gracia de Dios, porque de lo contrario, las cargas que llevamos van a quebrarnos y nos van a producir una ansiedad tal que puede destruir nuestra propia vida. Nuestra salud espiritual, emocional y física se verá afectada, pero Dios nos llama a la gracia y Él nos ayuda. Por eso quiero que oremos después de esta breve reflexión y pidamos al Señor que nos ayude. Dios, ayúdanos a combatir nuestras ansiedades. Muéstranos que tú eres verdaderamente nuestro Rey, que lo esencial es tu reino y tu justicia y que entendamos que todo lo demás es temporal. Oremos para que el Señor nos muestre que al Señor le preocupa más que las cosas terrenales, nuestra vida eterna. Más que darnos comodidades en esta tierra, el Señor nos quiere dar una vida eterna. Que el Señor nos enseñe a confiar en su palabra. Debemos pedir que nos sostenga con sus promesas, que alivie nuestras cargas, que nos dé fortaleza, a pesar de que nuestra alma llore de ansiedad. Aún a pesar de eso podamos confiar, que el Señor sea el único motivo de nuestra alegría y la única esperanza para el mañana. Que el Señor nos ayude a recordar que estamos en sus manos y que en las manos de Dios nuestras vidas estarían resguardadas. Te pido que hagamos una pequeña oración para finalizar este video y espero que sea de bendición para su vida, que es la única intención, que dado que no podemos estar juntos, podamos animarnos los unos a los otros por estos medios, que aprovechemos esta situación para reflexionar, para poner nuestra confianza en Dios, para que nuestras vidas sean reorientadas, que nos examinemos y que pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados y que clamemos al cielo por su gracia para que el Señor nos ayude a mantener la paz en medio de estas circunstancias y que se cumpla en nosotros la promesa de Jesucristo: confiad, yo he vencido el mundo. A pesar de que en este mundo tengamos aflicción, confiemos. Gracias, Señor, porque tú nos das
una esperanza viva, incorruptible, inaccesible, Señor, en los cielos, Padre, pero que tú nos has hecho accesible por la obra de tu Hijo. Te damos gracias y te rogamos que conserves nuestros corazones en paz por tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.